Nike no está muerta. Ese es precisamente el problema. Sigue siendo una de las marcas más reconocibles del planeta. Sigue vendiendo miles de millones de dólares cada año. Sigue patrocinando a algunos de los atletas más importantes del mundo. Y su logotipo sigue siendo uno de los símbolos comerciales más poderosos jamás creados. Pero el 28 de junio de 2024 ocurrió algo extraño. En un solo día, Nike perdió más de 28.000 millones de dólares en bolsa. No porque la gente hubiera dejado de conocer la marca, no porque las zapatillas hubieran desaparecido, ni porque apareciera un rival capaz de destruirla de la noche a la mañana. La razón era mucho más incómoda. Wall Street empezó a sospechar algo. Quizá Nike seguía siendo gigante, pero ya no marcaba el ritmo. Y para una empresa que pasó décadas liderando la industria deportiva, esa diferencia lo cambia todo. Durante décadas, Nike fue mucho más que una empresa de zapatillas. Vendía aspiración, vendía identidad, vendía la sensación de pertenecer a algo más grande. Michael Jordan, Tiger Woods, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, LeBron James. La compañía entendió antes que nadie que los productos importan, pero las historias venden mucho más. Nike no seguía tendencias, las creaba. Cuando lanzaba una campaña, la industria observaba. Cuando lanzaba una zapatilla, la competencia reaccionaba. Durante años, parecía imposible imaginar una marca deportiva con más influencia. Y precisamente por eso, sus errores son tan interesantes, porque cuando eres el líder absoluto, normalmente los problemas no aparecen por debilidad, aparecen por exceso de confianza. A finales de la década de 2010, Nike tomó una decisión que parecía brillante. Quería acercarse más al consumidor. La lógica era impecable. Si vendes directamente desde tu web, ganas más margen. Si vendes desde tu aplicación, controlas los datos. Si vendes desde tus tiendas, controlas la experiencia. Más margen, más información, más control, menos dependencia de terceros. Sobre el papel, era exactamente el tipo de estrategia que los inversores querían escuchar, y durante un tiempo pareció funcionar. Nike aceleró sus canales directos. Impulsó Nike.com, impulsó sus aplicaciones, impulsó sus tiendas propias y redujo la importancia de muchos distribuidores tradicionales. La compañía estaba convencida de que el futuro pasaba por controlar cada vez más partes del negocio, pero existía un coste que no aparecía en las hojas de cálculo. Los distribuidores no solo venden productos, también crean presencia, crean descubrimiento, crean hábito. Cuando una persona entra en una tienda deportiva, compara marcas, ve productos, descubre novedades, recibe estímulos constantes. Nike empezó a reducir parte de esa exposición. Y durante años apenas pareció importar, porque la marca era enorme. Pero poco a poco empezó a ocurrir algo. Nike ganaba control, pero perdía capilaridad. Estaba en menos escaparates, en menos puntos de contacto, en menos momentos de descubrimiento. Y cuando desapareces de demasiados lugares, la gente deja de encontrarte por accidente. Puede parecer un detalle pequeño, pero para una marca global es una diferencia gigantesca. Mientras Nike optimizaba su estrategia, otros competidores aprovecharon el espacio. Y aquí está una de las partes más interesantes de la historia. Nike no perdió contra una sola empresa. Perdió pequeños territorios contra muchas. Adidas recuperó energía. New Balance volvió a parecer relevante. Hoka dominó parte del running. On convirtió el diseño tecnológico en objeto de deseo. ASICS reforzó su posición entre corredores. Brooks siguió creciendo. Cada rival tomó una pequeña parte del mercado.
Y cuando el líder pierde pequeños fragmentos en muchas direcciones, el resultado final puede ser enorme. Según los datos del mercado global, Nike pasó de controlar aproximadamente el 15,2% del sector a cerca del 14,1% en apenas un año. No parece dramático, pero para una compañía de ese tamaño, es una señal muy seria, porque demuestra algo importante. Nike seguía siendo la más grande, pero ya no parecía la única. Durante años, Nike vivió apoyándose en algunos de los productos más exitosos de su historia. Air Force 1, Dunk, Jordan 1. Modelos legendarios, modelos capaces de vender millones de unidades, modelos convertidos en iconos culturales. Pero los iconos tienen un problema. Funcionan mejor cuando son escasos. Cuando aparecen en todas partes, pierden parte de su magia. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Nike dependía demasiado de sus clásicos. Mientras tanto, muchos competidores estaban innovando con más agresividad en determinadas categorías, especialmente en running. Y aquí aparece una ironía extraordinaria. Nike nació alrededor del running, pero justo cuando el running volvía a convertirse en una categoría estratégica, otras marcas parecían moverse más rápido, lanzaban más modelos, actualizaban más tecnologías, captaban más atención, y Nike empezó a parecer menos innovadora de lo que había sido históricamente. Primero llegó la desaceleración. Después llegaron los números. En 2024, Nike prácticamente dejó de crecer. Pero en 2025 la situación se volvió mucho más evidente. Los ingresos cayeron, las ventas digitales cayeron, Nike Direct cayó, y el beneficio neto se desplomó a alrededor de un 44%. Lo más preocupante no era vender menos, era vender menos mientras tenía que descontar más. Y cuando una marca premium empieza a depender demasiado del descuento. El problema ya no es solo financiero, es psicológico, porque las marcas premium viven de una percepción, y cuando esa percepción se debilita, recuperarla resulta mucho más difícil. Entonces llegó otro movimiento importante, el cambio de CEO. Elliott Hill regresó para dirigir la compañía, y aunque los comunicados corporativos suelen ser prudentes, el mensaje era evidente. Nike necesitaba corregir el rumbo, porque cuando una empresa cambia de líder en medio de una desaceleración, los inversores entienden perfectamente lo que está ocurriendo. Algo en la estrategia anterior dejó de funcionar, y la nueva dirección empezó a tomar decisiones significativas. Más foco en deporte, más foco en innovación, más foco en running, y algo especialmente llamativo: volver a reforzar relaciones con distribuidores tradicionales. La ironía era brutal. Después de años intentando depender menos de ellos, Nike volvía a necesitarlos. Lo interesante es que Nike no está intentando reinventarse. Está intentando recordar quién era. Porque durante décadas su ventaja no fue simplemente el marketing. Fue la combinación de producto, innovación y cultura. La compañía no dominaba porque controlara todos los canales. Dominaba porque creaba deseo. Dominaba porque parecía ir siempre un paso por delante. Y cuando una empresa pierde esa sensación, los números terminan reflejándolo. Por eso la recuperación de Nike probablemente no dependa de vender más zapatillas. Dependerá de recuperar relevancia, de volver a sorprender, de volver a liderar categorías, de volver a marcar tendencias. En otras palabras, de volver a marcar el ritmo. Nike no perdió porque dejara de ser grande. Sigue siendo enorme. Sigue siendo una de las marcas más valiosas del planeta. Sigue teniendo recursos que la mayoría de empresas ni siquiera pueden imaginar. Pero durante un tiempo confundió dos cosas muy diferentes:
tener una marca fuerte y tener un mercado asegurado. Quiso controlar más partes del negocio. Quiso depender menos de intermediarios. Quiso acercarse más al consumidor. Y muchas de esas decisiones parecían perfectamente lógicas. El problema es que los negocios rara vez castigan los errores evidentes. Normalmente castigan los errores que parecen inteligentes, porque son los más difíciles de detectar. Y quizá esa sea la verdadera lección de la historia de Nike. Los gigantes rara vez caen de golpe. Primero dejan de acelerar, después dejan de liderar, y finalmente descubren que alguien más ha empezado a marcar el ritmo. Y cuando eso ocurre, recuperar el paso puede ser mucho más difícil de lo que parece.